En el Ingenio San Pablo, se habla de una sombra que se desliza por los campos y las instalaciones en las noches. La figura oscura aparece y desaparece entre los cañaverales, generando un sentimiento de temor en aquellos que se aventuran en este lugar embrujado. ¿Qué secretos se ocultan en este antiguo ingenio? Akumu no Kai te llevará a desvelar este misterio aterrador. La sombra en el Ingenio San Pablo, misterios entre cañaverales. En las vastas llanuras de Tucumán, donde el calor del sol y el dulce aroma de la caña de azúcar llenan el aire durante el día, se encuentra el Ingenio San Pablo, un antiguo complejo azucarero que ha sido testigo de siglos de trabajo y producción. Sin embargo, cuando cae la noche y el cielo se oscurece, el Ingenio San Pablo se convierte en el escenario de una leyenda oscura y aterradora, una historia que se teje con suspenso, intriga y terror. Es la leyenda de la sombra en el Ingenio San Pablo, una figura enigmática que se desliza por los campos y las instalaciones en las noches, generando un sentimiento de temor que se ha transmitido de generación en generación. La historia de la sombra en el Ingenio San Pablo se remonta a los albores de la colonización española en estas tierras fértiles. En aquellos tiempos, la plantación de caña de azúcar era la columna vertebral de la economía y la sociedad tucumana, y el Ingenio San Pablo se erigía como uno de los más grandes y prósperos de la región. Las vastas extensiones de cañaverales se extendían hasta donde alcanzaba la vista, y el sonido constante de las máquinas y los trabajadores llenaba el aire durante el día. Sin embargo, la prosperidad del Ingenio San Pablo estaba teñida de un oscuro secreto. Bajo la apariencia de una empresa exitosa, se escondían prácticas laborales brutales y una explotación despiadada de los trabajadores indígenas y esclavos africanos. La brutalidad de las condiciones de trabajo y la injusticia reinante dejaban cicatrices en las almas de aquellos que trabajaban en el ingenio. La figura central de esta historia es un hombre llamado Matías, un esclavo africano que había sido arrancado de su tierra natal y llevado al Ingenio San Pablo en contra de su voluntad. Matías era conocido por su fuerza y su resistencia, y se había convertido en un líder no oficial entre los trabajadores esclavizados, un hombre que inspiraba esperanza en medio de la desesperación. La brutalidad de la vida en el ingenio llevó a Matías y a sus compañeros esclavos a planear una revuelta. En las noches oscuras, bajo la luz de las estrellas, Matías y los otros esclavos conspiraron para liberarse de sus cadenas y recuperar su libertad. Sabían que el riesgo era inmenso y que el castigo por un intento de rebelión sería severo, pero estaban dispuestos a arriesgarlo todo por un atisbo de libertad. La noche de la revuelta llegó, y Matías y sus compañeros avanzaron con valentía, luchando contra los guardias y los capataces. La lucha fue feroz y sangrienta, pero la determinación de los esclavos era inquebrantable. En medio del caos y la confusión, lograron incendiar las instalaciones del ingenio antes de huir hacia la oscuridad de la noche. A medida que el fuego devoraba el Ingenio San Pablo, los propietarios y capataces intentaron sofocar la revuelta, pero los esclavos lograron escapar en las sombras de la noche. Matías, liderando a los suyos, se internó en los cañaverales circundantes, donde la vegetación densa y la oscuridad proporcionaban refugio temporal. Sin embargo, la victoria de Matías y sus compañeros fue efímera. Los propietarios del ingenio, furiosos por la pérdida de su propiedad y su inversión, movilizaron a grupos de búsqueda para encontrar a los fugitivos y aplastar la rebelión. La persecución se prolongó durante días y semanas, y los fugitivos se vieron obligados a vivir escondidos en las profundidades de los cañaverales, luchando por su supervivencia. Fue durante estas semanas de terror y persecución que comenzaron a surgir relatos sobre una figura enigmática que se movía entre los cañaverales por la noche.
Se decía que esta figura era Matías, un espíritu errante que protegía a los esclavos fugitivos y se enfrentaba a los buscadores enviados para capturarlos. La figura se vestía con una capa oscura que lo hacía invisible en la oscuridad, y su presencia se sentía como una sombra que acechaba en las noches tenebrosas. Los trabajadores del ingenio y los grupos de búsqueda afirmaban haber visto la sombra en varias ocasiones, siempre en momentos de peligro o cuando se acercaban demasiado a los cañaverales. La figura oscura parecía materializarse de la nada, empuñando un machete y emitiendo un aura de terror. Aunque nadie sabía con certeza si era Matías o un espíritu protector, todos sentían que era una fuerza que no debía subestimarse. Los relatos sobre la sombra en el ingenio San Pablo se propagaron rápidamente y comenzaron a afectar la moral de los buscadores y los propietarios del ingenio. La figura oscura se convirtió en una leyenda temida, una presencia que llenaba de terror los corazones de quienes la veían. Los propietarios, temerosos de represalias por sus prácticas inhumanas, comenzaron a sentir que estaban siendo perseguidos por algo más allá de este mundo. A medida que pasaba el tiempo, la persecución de los esclavos fugitivos se volvió cada vez más desesperada, y los propietarios del ingenio ofrecieron recompensas generosas por la captura de Matías y sus compañeros. La presión sobre los fugitivos era abrumadora, y uno a uno fueron cayendo ante las fuerzas de búsqueda. Finalmente, Matías fue acorralado por un grupo de buscadores en el corazón de los cañaverales. La lucha que siguió fue feroz, pero la superioridad numérica de los buscadores prevaleció. Matías fue capturado y llevado de regreso al ingenio San Pablo, donde fue sometido a un castigo brutal y público como advertencia para otros esclavos que pudieran considerar la rebelión. El castigo de Matías fue atroz, y su cuerpo fue abandonado en los campos de caña como advertencia. La figura valiente que había liderado la revuelta y que se había convertido en la leyenda de la sombra en el ingenio San Pablo había sido finalmente derrotada. Sin embargo, la historia de Matías y la sombra en el ingenio San Pablo perduró en la memoria de los habitantes de Tucumán. Se convirtió en una historia de resistencia y valentía, un recordatorio de que incluso en las circunstancias más desesperadas, el espíritu humano puede alzarse contra la opresión. La figura de la sombra, ya sea el espíritu de Matías o una fuerza protectora ancestral, se convirtió en un símbolo de esperanza para los oprimidos. Hoy en día, el ingenio San Pablo es una ruina silenciosa y sombría en medio de los campos de caña de Tucumán. La historia de la sombra se ha transmitido de generación en generación, y muchas personas afirman haber sentido su presencia en las noches oscuras, como si Matías y sus compañeros nunca hubieran abandonado realmente el lugar. La leyenda de la sombra en el ingenio San Pablo es un recordatorio de que las injusticias del pasado dejan una marca indeleble en la tierra y en la memoria colectiva. Aunque Matías y sus compañeros pueden haber sido derrotados en su lucha por la libertad, su espíritu perdura en la oscuridad de la noche, recordándonos que la valentía y la resistencia son poderosas armas contra la opresión. ¿Te atreverías a adentrarte en las ruinas del ingenio San Pablo en busca de la sombra en la oscuridad de la noche? La respuesta podría revelar secretos oscuros y desafiar tus creencias sobre el mundo que nos rodea. Descubre esta experiencia única en Akumu no Kai. Suscríbete para mantenerte al tanto de las historias más inquietantes, comparte tus impresiones en los comentarios y desafía tus miedos compartiendo esta historia con otros amantes de lo paranormal.